El día de hoy empezaremos a ver unos ejercicios, aparte de los que ya hemos visto en la parte de fundamentación y de la parte de mecánica básica, que ya les mostré el del arco, ya les mostré el de las varillas, que son básicos. Esos son ejercicios que también sirven para todo eso, y lo de la regla para la consistencia. Pues venimos a completar un trabajo hoy de mayor número de ejercicios para que empiecen a mejorar y empiecen a sentir lo correcto. Espero que me acompañen después de esta intro. Gracias por continuar acá conmigo. El ejercicio número 1 que busco que aprendan después de haber aprendido lo que es la mecánica del arco, de la consistencia del golpe, es lo del aprender la dirección de una vez, que es una de las cosas que nos cuesta más trabajo y es una de las cosas más importantes, especialmente en los pots cortos. Entonces, el trabajo de la pita, que es nuestro ejercicio número 1, entonces colocamos la pita, que usted la ven de línea azul, espero que la empiecen a notar. Repetimos, aquí están dibujados los fundamentos. Repetimos nuestros fundamentos, buscamos tapar la línea con la línea del pot con la línea azul. ¿Y qué buscamos? Simplemente empezar a que el jugador se empiece a crear un hábito visual de apuntarle correctamente. Y hemos también colocado aquí unos puntos que nuestro objetivo es tratar de fijar, y en el campo tenemos que organizar algo, debe haber algo que nos pueda ayudar, que tanto a la izquierda apuntar. Yo coloco aquí como ejercicio que coloquen un puntico, que coloquen una marca especial para que empiecen a seguir ese movimiento hacia allá y que inconscientemente empiece a crearle un hábito mental de repetición constante. Entonces se olvidan un poco del hoyo que está en la parte superior, que este es un error común, de que como mi hoyo está a la derecha, entonces trato de seguir el movimiento hacia la derecha, y se ve mucho que aquí cuando sacan hacia la derecha empiezan a tocar la pita, que ustedes empiezan a ver que se mueve. Entonces ese es el típico jugador que pega hacia afuera, porque hay unos mitos que dicen que siga el pot hacia el objetivo, y no necesariamente, porque el movimiento es en arco, como ya lo vimos. Entonces me paro, y la idea es que la pita no la deberíamos de tocar en ningún momento. Paro, hago mis fundamentos y trato de seguir el movimiento a donde estoy apuntando, que es el puntico blanco, y ya en repetición empiezo a encontrar si la caída es la ideal, o el jugador mismo empieza a encontrar y a ganar basado en la experiencia que tiene que reducir la caída. Entonces la pita simplemente la van moviendo de acuerdo a lo que necesite, repitiendo sus fundamentos y haciendo la mecánica básica del movimiento. Y después de esto, basados en mucha repetición, van a empezar a encontrar los resultados, que basados en que repita los fundamentos y la mecánica, empiezan a hacer lo que es la dirección, y a la vez esta caída que está marcada está justo para que también tengan un buen cálculo de la distancia. Si yo le pego muy suave, la bola obviamente va a caer demasiado, y si le pego muy duro, la bola va a caer muy poco. Entonces todo esto me va a empezar a ayudar a empezar a sentir y a repetir cómo hacer un movimiento mucho más de hombros, y que sea el movimiento ideal para empezar a embocar una bola. Este es el ejercicio número 1 de lo que es la pita. Ya basados en la repetición y en el buen hábito del movimiento, empiezan a encontrar que el resultado sí se presenta, pero con mucho trabajo. Para el ejercicio número 2, simplemente dejo la línea realizada, o sea, con un marcador, repito mis fundamentos y solamente busco seguir la línea apuntando al objetivo. Entonces ya empiezo a quitarlo de la línea, empiezo a quitar las ayudas de la línea y empiezo a trabajar solamente con la línea que me quedó en el piso, para empezar a crear el hábito de que ya estoy parado en la distancia correcta, a la altura correcta y todo el movimiento ideal, y simplemente voy a buscar seguir la línea que debo dibujada aquí. Aquí el jugador puede dibujar la línea más larga o lo que necesite, de acuerdo a lo que ha entrenado y lo que sabe del golpe. Como ya hemos aprendido a hacer esto y a seguir la línea, le voy colocando como gradientes de dificultad mayor para que me enseñen a hacer cosas cada vez más especiales, y que cada vez el jugador empiece a verse obligado a cumplir unos objetivos distintos. Dentro de estos objetivos, entonces busco colocar, ya que el jugador empiece a seguir la línea correcta, entonces coloco aquí, ojalá que llegue al momento en que llegue a quedar los tees realmente casi que al ancho de la bola. Entonces en un comienzo me dejo un pequeño margen para que el jugador empiece a pasar la bola por acá, y puedo empezarle a colocar mayor grado de dificultad. Entonces coloco, cada vez me voy alejando. ¿Esto con qué se busca? Para que la bola salga con la consistencia que necesitamos y en el recorrido que realmente necesitamos, y nos olvidemos un poquito del hoyo. Esta es una de las tendencias, porque los que somos muy visuales seguimos el hoyo, el objetivo hacia el movimiento hacia el hoyo, y ahí nos equivocamos, y nuestra tarea es ver y seguir nuestro movimiento hacia la caída o al punto que elegimos. Entonces hacemos nuestros fundamentos, nos paramos, repetimos todo lo que son la postura y la espalda,
Tratamos de ver hacia dónde queremos ir, colocamos nuestros ojos encima y buscamos que en base de la repetición empiezo a encontrar de que pasé el primer obstáculo pero el segundo no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la consistencia en el que golpeé no fue la adecuada. Entonces, mi trabajo de repetición y de dificultad de este ejercicio me va llevando a que yo tenga que concentrarme cada vez y en hacer un movimiento más ideal para que la bola cumpla con sus objetivos y empiece a pasar los distintos obstáculos. Entonces, colocar unos tees que me indiquen la caída o unos puentecitos que hay veces colocan unas ayudas que son unos puentes, que es pasarla dentro de eso. Aquí en este caso pues somos muy como recursivos y simplemente con unos tees podemos hacer muchas cosas para lograr trabajar. Entonces me paro, repito, miro mi objetivo y busco, sin pensar en el arco, cómo empiezo a repetir mi movimiento. Si ustedes observan, mire cómo se choca con el tee que está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi bola usualmente la estoy perdiendo demasiado hacia la derecha. Entonces, cada vez, basado en la repetición, empiezo a encontrar qué hacer para que la bola siga el recorrido sin que se caiga y que vaya totalmente en la dirección que necesito, que eso es lo primero que necesitamos aprender, a cómo llevar la bola en la dirección en que nos hemos parado. En este ejercicio ya hemos ido de manera gradual, desde lo más fácil, donde empezamos con los fundamentos, empezamos después a aprender la mecánica, colocamos unos objetivos acá que los cuales tenemos que superar, que son los tees para la dirección, y aquí empezamos a trabajar lo que es el cálculo de distancia. He dibujado un cuadradito acá, ¿por qué? Porque la idea es dejarla dentro de este cuadrado y dejo el espacio más grande al final para que el jugador de una vez desde el comienzo empiece a entender que el éxito es aprender a pasar el hoyo y no dejarla corta, porque nunca vas a ser bueno en el tiro corto si no pasas el objetivo. Entonces repito mis fundamentos, cara del palo, obviamente que todo mi trabajo ha sido progresivo para evitar, y empiezo a hacer el movimiento de los hombros y hacer que el cálculo de distancia quede dentro del cuadradito, y si la bola ya empezó a quedar dentro del cuadrado, ya estoy haciendo un trabajo de cálculo de distancia ideal para que es lo que necesito en un comienzo, y el resultado por ende gradualmente se me empieza a presentar hasta llegar a invocarla. En un comienzo no coloco que el reto sea únicamente ya invocarla en el hoyo, que el solo hecho de que usted la esté dejando dentro del cuadradito empieza a ser excelente, y si usted ya con el tiempo, pensando en dejarla cerca, empieza gradualmente y basados en el cálculo de la distancia a hacer un buen movimiento, pues seguramente la bola va a terminar invocándose y sin necesidad de buscarlo. Realmente surge como consecuencia de un movimiento que usted empezó a crear basado en que cada bola repito y hago mis fundamentos ideales para lo que es la mecánica. Usualmente coloco unas 10 bolas. ¿Por qué? El primer reto es hacer que la mayoría, o le coloco según el jugador, coloque unas 5 bolas dentro del cuadro o 10 bolas de acuerdo al nivel del jugador. Y a medida que ese nivel del jugador empieza a ser mejor, pues ya no solamente me conformo a que la meta en el cuadrado, sino que ya de pronto dentro de esas 10 bolas que está jugando, alguna de ellas termine invocándola en el hoyo, que esa es nuestra tarea final de este ejercicio. Para continuar, el último ejercicio que le hago a los jugadores de manera progresiva es que lo vuelva cada vez más real el juego. Entonces simplemente me paro acá, le dibujo, hago 9 estaciones en el putting green, del 1 al 9, simulo como jugar 9 hoyos y miramos en qué promedio está el jugador en los 9 hoyos. Y después le coloco unos retos de buscar hacer 2 pots. Una de las tareas iniciales que le coloco al jugador, porque ya he hecho dirección, cálculo de distancia, y obviamente para que empiece a hacer un trabajo de análisis, para que empiece a observar la caída, dónde es y ese tipo de cosas, para que cuando llegue al campo, pues obviamente está muy acostumbrado a ver y a orientarse cómo hacer bien su trabajo de manera independiente. Aquí también observo los fundamentos, porque únicamente les dejo reflejado en dónde va a colocar la bola y que su tarea es hacer 2 pots. Aquí vemos también si el jugador está acostumbrado a colocar el trabajo de la línea, entonces que si ubica la línea en dirección de donde quiere ir y que la aprenda a comprobar de que realmente esté bien. Y los que ven torneos por televisión, ustedes han observado que cada vez más profesionales usan la línea. Entonces, ¿cuál es mi tarea inicial? Que en cada hoyo, y lo voy también colocando de manera progresiva, este es el hoyo número 1, obviamente es el más fácil, el número 2 un poco más difícil y el 9 va a ser el más difícil de todos, entonces lo vuelvo cada vez más difícil. Y su tarea inicial, el primer reto es que hagan 2 pots para poder pasar al siguiente hoyo, a la siguiente estación, que ubiquen sus fundamentos, que hagan el trabajo de repetición de lo que necesitamos aprender, que ya han aprendido la parte mecánica y que empiecen a rodar la bola con los hombros y que empiece a ver que el objetivo no es invocarla en un inicio. El primer reto no es hacer un pot, sino buscar que dejen el siguiente pot lo más cerca posible para que automáticamente cuando hagan sus 2 pots
y que así sea un pod muy corto, porque los que están empezando, para muchos que ya juegan esto le parece fácil, pero resulta que el que está empezando hasta estos pods termina desbaratándolo y emocionalmente afectándolos. Si él ya hizo los 2 pods, pues automáticamente pasa a la siguiente estación y así lo sucesivamente, y ese es como un nivel inicial, que es el nivel 1 que yo les digo. Ya un nivel 2, ese jugador que ya hizo los 9 hoyos, le coloca un reto mucho más difícil, que es para un jugador ya más experto, entonces le coloca que trate de hacer un pot, o el segundo reto que les pongo normalmente es que se vayan haciendo los 9 hoyos y que en el hoyo donde hagan más de 2 pots tenga que volver a repetir el hoyo, pierdan un hoyo, porque si van en el hoyo 3, que se vuelvan al hoyo 2 por haberse hecho 3 pots. Para este jugador que está iniciando es una tarea difícil, entonces eso va a hacer que él vaya avanzando y retrocediendo. Si se hace 2 pots avanza, si se hace 3 retrocede 1. Y ya un tercer nivel que ya les exijo mucho más es que busquen hacer 2 pots en todos los hoyos. Si en el hoyo 6 va con 2 pots y en el hoyo 6 hizo 3 pots, te tenga que devolver al hoyo 1. Entonces cada vez es progresivo y cada vez más real para que aprenda el jugador, sobre todo como esto es un deporte muy emocional y muy mental, entonces necesitamos que el jugador aprenda a estar bajo presión y que vea que si en el hoyo 7 se tripoteó, pues le toca volver al 1, entonces emocionalmente pues se va a ver un poco frustrado. Entonces eso es lo que tenemos que empezar. Acuerde que una de las cosas que el golfista tiene que aprender se llama resiliencia, que es la capacidad de aceptar y pues, empezar a mejorar los procesos de frustración, que no le cuesten tanto trabajo y vuelva a reiniciarse y vuelva como a darle un clic a su cerebro para que arranque el juego nuevamente, porque tener un mal hoyo en un campo de golf es normal. El éxito del buen jugador es que aprenda a recuperarse, y eso es desde aquí, desde estos ejercicios básicos en el campo de práctica, donde empezamos a hacer muchas variables. Lo de las líneas tiene muchas variables, lo del cálculo de la distancia tiene muchas variables, y cada uno con su creatividad, que eso es uno de los objetivos del golfista también, que se vuelva muy creativo. Recuerda que esta es la actitud del golfista.